Listo. Listo, yo creo que ya estamos grabando. Ya podemos empezar. Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar sobre el plan de gestión de datos de investigación. Este es un documento entonces que se elabora preferiblemente desde la etapa de planificación y el diseño del proyecto de investigación. Lo que hacemos en este documento es describir el ciclo de vida de los datos, tomar decisiones frente a la organización de los datos, a la recolección, a la descripción de los datos que vamos a utilizar dentro de nuestro proyecto de investigación y finalmente asignar una licencia, permitir unos accesos, dar cuenta entonces de si nuestro proyecto tiene financiación y cuáles son las condiciones de la misma y cuando finalice ese proyecto, dónde van a quedar alojados nuestros datos de investigación. Si se decide, por ejemplo, por elementos de memoria personal, OneDrive, o en lo ideal, entonces, un repositorio de datos de investigación. Este documento es esencial en este ejercicio, pues porque no solo da cuenta de nuestro proceso de investigación, sino que al momento de depositar los datos, nos va a facilitar entonces asignar o diligenciar el aspecto de los metadatos que tiene que ver con la información propia del proyecto y tener un documento consolidado que dé cuenta entonces de nuestra investigación. Hoy lo que vamos a hacer es reconocer entonces cuáles son los elementos de un plan de gestión de datos, cuáles son las herramientas que dentro de la universidad tenemos disponibles para ustedes, para que creen los planes de gestión de datos de los proyectos de investigación en los que participan, y finalmente vamos a presentarles entonces un documento que ya está listo de plan de gestión de datos para que ustedes también puedan tener una orientación. Entonces, ¿qué debemos saber sobre el plan de gestión de datos? Primero, nos permite que los datos que se consoliden dentro de nuestro proyecto de investigación sean datos precisos, que estén completos, que sean datos de calidad, es decir, que tengan la documentación suficiente, diccionarios de datos, archivos README, que permitan describir el proceso de recolección, el proceso de análisis, los instrumentos que se utilizaron para organizar los datos de investigación de nuestro proyecto, facilitando así la reutilización pues, de otros investigadores que accedan a nuestro set de datos, pero también de nosotros mismos como grupo de investigación cuando hay datos que pueden servir para un posterior estudio, ¿cierto? También mejora la eficiencia de la investigación porque nos permite identificar los elementos claves de nuestro proyecto, la forma de organizar, de clasificar, de seleccionar los datos que son de interés para nuestras publicaciones finales, pero también nos permite entonces tomar decisiones frente a ellos. También contribuye a la reproducibilidad de los datos, evitar su pérdida y garantizar la preservación, porque cuando construimos un plan de gestión de datos, garantizamos entonces la información necesaria para replicar o reproducir nuestro ejercicio investigativo, pero también garantizamos y definimos cuál va a ser la disposición, el almacenamiento y por cuánto tiempo consideramos nosotros como investigadores que se deben almacenar o no los datos de investigación dentro de un repositorio. Y finalmente, la sesión anterior hablábamos de los principios PER como esos principios o ese marco de trabajo de la gestión de datos que nos permite entonces que nuestros datos sean encontrables, interoperables, reutilizables y cuando tomamos los documentos del plan de gestión de datos, garantizamos entonces que nuestros datos también cumplan con este marco de trabajo. Y un elemento muy importante es que el plan de gestión de datos no es una construcción definitiva, es decir, nosotros planteamos un plan de gestión de datos al inicio de la investigación,
definimos en algunos casos las metodologías, los objetivos, las técnicas de recolección, los materiales que vamos a utilizar, pero entendemos también que la investigación es dinámica, es decir, hay momentos donde los objetivos cambian, los instrumentos cambian, el enfoque de nuestra investigación también lo hace. Entonces, este documento tiene que irse transformando de acuerdo a esas decisiones que tomamos sobre los proyectos de investigación. Entonces, es necesario entender que si bien hacemos un marco de trabajo general, dentro del ejercicio del proyecto de investigación, es necesario entonces ir actualizando todas esas decisiones que tomamos frente a los datos. ¿Qué aspectos entonces tienen que considerarse o deben incluir un plan de gestión de datos? Hay versiones más bien hay modelos de planes de gestión de datos, algunos por áreas de conocimiento, otros tantos que son de manera general algunos elementos, y ya en el medio hay disponibles plataformas para hacer esa gestión de datos o estos planes de gestión de datos mucho más automáticas y que se puedan descargar entonces en versiones de Excel, PDF, de acuerdo a los requerimientos de los financiadores. Estos planes de gestión de datos, algunos obedecen también a esos requerimientos de financiación que nos dicen que debemos presentar un modelo específico como el de RDMO, como el de la ASC, ¿cierto? Pero en general tienen unos elementos en común, unos elementos generales que hoy vamos a ver entonces. Todos los planes de gestión de datos deben tener unos datos administrativos, es decir, que me permitan ubicar el proyecto, entender el código del proyecto de investigación en el que estamos. Para el caso de la Universidad de Antioquia, el código suscrito ante la SIU, quiénes son los investigadores que hacen parte, quiénes son los jóvenes investigadores o los auxiliares que van a apoyar el proceso de este proyecto de investigación. También información que nos permita entender cuál es el objetivo, cuáles son los objetivos específicos en el caso de que los tengan, cuál es el contexto general que tiene este proyecto de investigación en el que estamos trabajando o para el que estamos elaborando el plan de gestión de datos. Para el caso de la Universidad de Antioquia, estos datos administrativos obedecen generalmente a los datos que necesitan presentar ante la SIU, ante el COE, ante la Vicerrectoría de Investigación, cuando se presentan cuando presentan su proyecto para acceder pues, a la financiación dentro de la institución. También tenemos unos objetivos del proyecto que ya se los mencionaba, y es que debemos especificar entonces cuál es el propósito, el objetivo general y cómo se relaciona con la gestión de datos, es decir, cuáles van a ser los instrumentos, cuáles son las herramientas que vamos a emplear para hacer la recolección de esos datos y que queden descritas dentro del plan. Dentro de la descripción de los datos también debemos explicar entonces cómo se relacionan los datos con el objetivo y cómo se van a recopilar dentro del ejercicio investigativo. Tenemos un aspecto también que tiene que ver con la recopilación de los datos, y es si vamos a hacer estudios previos, bajo qué metodología se encuentra nuestro marco o nuestro proyecto de investigación, si necesitamos, por ejemplo, crear instrumentos propios o si vamos a utilizar modelos ya que están disponibles en la web, por ejemplo, para entrevistas, para encuestas. También en esa parte administrativa tenemos un componente de almacenamiento y seguridad de los datos. En ese componente lo que vamos a definir es como grupo de investigación qué queremos hacer con los datos de investigación en términos de protección, cuáles son las medidas, es decir, qué personas van a poder acceder a los datos de investigación, en qué momento, si nuestro proyecto de investigación, por ejemplo, está dividido en equipos de trabajo que van a abordar cada uno de los objetivos, si todos van a tener acceso al proyecto en general o si solamente se va a dar acceso al objetivo en el que están trabajando, por ejemplo, si hay una persona encargada de almacenar la información que se va generando durante el proyecto de investigación o si finalmente lo vamos a tener en un drive de trabajo conjunto. Entonces, es necesario para el proyecto
acomoda un poco el micrófono, creo que la conexión que se está escuchando mal. Listo. Así. Creo que es, no, creo que es como de donde lo tienes conectado. Listo. Ahí. No, se escucha, no, se escucha mal. Bueno, espera, pues yo traigo otro. Sí, dale. Hola, ¿cómo me escuchan ahí? Ay, sí, mucho mejor. Ok, listo. Listo, entonces íbamos en el apartado de almacenamiento y seguridad de los datos. Tenemos también dentro del plan de gestión de datos un elemento importante que tiene que ver con la documentación de los datos, ¿cierto? Entonces, eso lo que nos va a permitir es identificar y reconocer esos elementos puntuales de nuestro proyecto de investigación que es necesario que se definan, pero también que estén incluidos dentro de un documento que se denomina diccionario de datos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una base de datos que está en Excel y tenemos unas columnas y unas filas con unos nombres específicos, entonces que dentro de ese diccionario de datos se identifique por qué se llaman así esas columnas o esas abreviaturas que estamos empleando, a qué obedecen o qué representan dentro de la tabla, por ejemplo, que estamos organizando. Si estamos haciendo una revisión documental, por ejemplo, y tenemos unas fichas de organización, si tenemos una estructura para presentar la información o un modelo que estamos aplicando y que sea necesario para que al momento de reutilizar los datos pueda facilitar a esa otra persona entender cómo hicimos esa recolección y replicar la investigación, es necesario que quede en este apartado. Por ejemplo, si estamos tomando unos datos astronómicos, si fuese el caso, necesitamos definir en esta documentación qué tipo de telescopio utilizamos, cuál fue el ángulo, cuáles son los elementos especiales, si tenía, no sé, un enfoque, un marco de luz, una fecha específica, de manera que la persona que vaya a replicar entonces la investigación pueda seguir este paso a paso y obtener entonces estos resultados que nosotros obtuvimos. También dentro del plan de gestión de datos es necesario definir si nosotros queremos compartir y reutilizar los datos de investigación. Es decir, si nosotros queremos tener un acceso total, abierto a los datos que disponemos o que recolectamos en nuestro ejercicio de investigación, o si tenemos que tener alguna restricción en términos de un requerimiento del financiador, en el caso de que así sea, o nuestro proyecto de investigación tiene como resultado, por ejemplo, un producto que puede ser patentado, que puede ser objeto de transferencia de conocimiento, de innovación, o que vaya a quedar en un artículo científico y es necesario un periodo de embargo. Eso tiene que quedar descrito dentro del documento para que al momento de disponer los datos podamos entonces definir hasta dónde permitimos que compartan, cuáles son las licencias que queremos asignarle a nuestro set de datos o a nuestros datos en particular, el acceso y el uso posterior que las personas que consulten los datos pueden darle a lo que estamos compartiendo. Es decir, podemos definir que puedan consultar nuestros datos, que nos citen
pero que no puedan sacar productos comerciales derivados de los datos que estamos compartiendo. O podemos decir que los datos los ponemos a disposición y que las personas pueden generar nuevo conocimiento y pueden, incluso si ese conocimiento les genera ganancias comerciales. Entonces son cosas que como investigadores o como jóvenes investigadores y semilleristas que hacen parte de un grupo de investigación y están trabajando en un proyecto, tienen que considerar en términos de la reutilización y la disposición de los datos dentro del plan de gestión de datos. ¿Cierto? También es importante entonces establecer unas responsabilidades y roles. Dentro de los proyectos de investigación están definidos entonces quién es la persona que lidera el proyecto de investigación, quién es... Espérame un segundito, ¿se escucha mal? Sí, y otra vez se está escuchando mal. No, pero no sé si es la red porque ya cambié audífono, no lo he hecho mal. No sé. No, Ay, nada. no, no. No, entonces Lina, dale para no. ¿Cómo? Si quieres, entonces sigue para no. Ah, bueno, listo. Listo, está bien, bueno. Bueno, entonces, como les comentaba Carolina, dentro del proyecto seguramente cada uno de ustedes tiene un rol diferente, ¿cierto? No todos van a hacer todas las funciones, no todos van a trabajar con los datos, algunos solamente los van a recoger, otros ya van a hacer el proceso de análisis, otros se van a dedicar a la limpieza, bueno, en fin, entonces esas actividades que cada uno va a realizar relacionadas con los datos deben quedar registradas en el plan de gestión de datos. ¿Esto qué le va a tocar a cada uno? ¿Cuál es la responsabilidad? Esa es como la idea de asignar responsabilidades, de que más adelante, cuando, digamos, se necesite hacer la trazabilidad de los procesos que se realizaron sobre los datos, tengamos registrado quién fue el responsable de cada una de esas tareas relacionadas con los datos. Ahora, la asignación de recursos. Bueno, ustedes saben que creo que uno de los asuntos más, digamos, más costosos de un proyecto de investigación es precisamente el procesamiento de los datos, desde la recolección, desde la creación, todo lo que, porque como son la materia prima, digamos que precisamente por eso son como el punto más álgido de la financiación de los proyectos de investigación. Entonces, por eso debe quedar claro desde el principio cómo será la asignación de recursos, la distribución de los recursos para la cobertura de los costos de esta tarea. Y adicionalmente, lo ideal es pensar y registrar, además de que, digamos, cuánto va a costar la recolección y el procesamiento de datos. Entonces, de una vez pensemos cuánto va a costar la preservación de esos datos, si los vamos a conservar por tanto tiempo y si, por ejemplo, para la preservación necesito garantizar un espacio de almacenamiento en la nube, cuánto espacio es el que necesito, cuánto cuesta ese alojamiento o si voy a necesitar crear copias de seguridad, replicar datos en diferentes ubicaciones para garantizar su preservación. Entonces, acá también habría que registrarlo. Dale, Isabela. Qué pena, Lina, es que justo estábamos acá discutiendo un poco sobre cuando ustedes nos hablan de calcular esos costos de los recursos, de los datos, perdón. La pregunta es, ¿eso es qué? Es decir, los equipos con los que recogemos los datos, dónde se almacena o a qué nos referimos como con estos recursos para trabajar con ellos. A, a todo lo que implica trabajar con los datos, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que para recolectar unos datos, listo, necesitas unos equipos, pero también necesitas, entonces los equipos van a estar en un laboratorio. ¿De quién es ese laboratorio? Eso también se costea. Ustedes lo deben saber a la hora pues, de formular sus proyectos de investigación, que la recolección de los datos
Incluye, pues, ya sea, o por ejemplo, si es con poblaciones, entonces desplazamiento del personal que va a recoger los datos de esas poblaciones, los instrumentos que se necesitan para recolectar datos, si van a hacer, por ejemplo, por decir una encuesta, entonces, ¿en qué medio se va a recolectar esa información de la encuesta? ¿Cierto? Van a ser encuestas digitales aplicadas por personas que van a ir directamente a tener contacto con las poblaciones, o esa encuesta se va a enviar correo electrónico, ¿cierto? Todo eso va a estar incluido en el costo de la producción de los datos, que hace parte de la financiación del proyecto de investigación. Eso es lo que generalmente se costea, ¿cierto? En un proyecto, en el presupuesto de un proyecto de investigación. Pero la idea es que además de pensar en esos costos, que generalmente son los que se registran en el proyecto de investigación, también se piense en los recursos que se necesitan para almacenar esos datos, procesarlos y preservarlos. ¿Listo? Andrés, ¿qué vas a Sí, no decir, estaba Andrés? diciendo precisamente lo mismo que vos dijiste acá, Ujú, que acabas de decir, que no solamente es la recolección, sino todo lo que se va a hacer después de que se termine la investigación, incluso porque los datos se van a preservar durante un tiempo prudente y este almacenamiento tiene un costo. Incluso hay repositorios que cobran por el depósito y por el mantenimiento unos, pues como si fuera una suscripción de alguna forma, ¿cierto? Entonces cobran ujú, algunos rubros para poder mantener esos datos que se recolectaron. Y pues bueno, como había dicho Lina, si usted va a hacer, digamos, entrevistas, encuestas, el personal que va a ir a hacer las encuestas, pues hay que pagarle a estas personas, ¿cierto? Se contratan, digamos, por prestación de servicio, alguna cosa, y allí el valor del tiempo de estas personas que van a aplicar las encuestas se incluye dentro del presupuesto, pues, del gestión de datos, incluso dentro del presupuesto del proyecto como tal, porque pues que los datos son parte de todo el proyecto, ¿cierto? ujú. Bueno, entonces precisamente es como, listo, siempre todos los proyectos contemplan pues una financiación y entre esos rubros está el dinero que o el costo de la recolección de los datos o la creación de los datos, sea los tipos de datos que se requieran. Pero entonces lo importante a la hora de hacer el plan de gestión de datos es registrar el costo del almacenamiento y la preservación de los datos adicional a lo que ya veníamos haciendo, que era costeando la recolección de los datos, Ujú. ¿cierto? Bueno, pasa, Caro. Bueno, entonces nosotros, como ven, ese es un documento que, digamos, pide unos aspectos básicos que de pronto a la hora de hacerlo, pues uno puede encontrar varios formatos en línea, ¿cierto? Por ejemplo, el Centro de Curación Internacional de Datos tiene un formato que pide precisamente bajo unas preguntas que usted registre todos estos aspectos que ya acabamos de ver. Hay otro formato creo que es ya me olvidó. Ah, sí, el de Horizon de la Unión Europea. Es otro formato pues como muy estandarizado que es muy solicitado por los financiadores europeos para asignar subvenciones o financiación para proyectos de investigación. Entonces, como este es un documento que están pidiendo muchos financiadores, la universidad tiene una plataforma ahorita para como facilitar la elaboración de ese documento. Entonces, como les decía, hay unas herramientas en línea que se parecen a esa que nosotros tenemos en la universidad. Entonces, tenemos la opción, todas son gratuitas. Lo único que piden es hacer como una suscripción con el correo electrónico. Entonces, acá la idea es que nosotros utilicemos la herramienta que disponemos en la universidad, pide que nos registremos con el correo institucional. Esta es una plataforma de código abierto desarrollada en Alemania. Tenemos ya mucha parte traducida. Esa herramienta pueden acceder a ella a través de el portal de la biblioteca, ¿cierto? La van a encontrar fácilmente desde la página del sistema de bibliotecas, servicios de información de la biblioteca y ahí van a encontrar repositorio de datos y PGDI o la plataforma para elaborar el plan de gestión de datos de investigación. Esa plataforma, entonces ustedes se loguean con su correo institucional si es necesario crear una cuenta
y ahí van a encontrar estas opciones. Entonces, bueno, por ejemplo, Caro ya está mostrándoles ahí cómo es la interfaz de la plataforma, ella ya está logueada, entonces está, por ejemplo, ella ya tiene varios documentos o varios planes creados como prueba, entonces van a poner crear un nuevo proyecto, le van a dar ahí clic, van a poner el título del proyecto y empiezan como diligenciando los campos que les pide, ¿cierto? Acá en el siguiente campo pide una breve descripción del proyecto y luego en la opción que sigue les pone a elegir entre tres plantillas para elaborar ese documento que es el plan de gestión de datos. Como les decía, hay una plantilla propia, que es esta primera, que tiene la opción RDMO. Hay una plantilla de la Unión Europea y hay una plantilla del Centro de Curación Internacional de Datos. Ustedes pueden escoger cualquiera, la que hemos desarrollado como propia y hemos tratado de empezar a personalizar. Todavía no está lista completamente, pues todavía está muy general, pero la idea es irla adaptando cada vez más como a la institucionalidad y que vaya resumiendo como eso que queremos que definitivamente en la universidad lleven todos los planes de gestión de datos. Pues cuando ustedes le dan ahí elegir la RDMO, entonces ahí sí le empieza a desplegar el resto de los campos que van a ir diligenciando según las opciones que ustedes vayan seleccionando. Entonces ahí ya le dan crear proyecto y empiezan a desplegarse todas esas preguntas de los temas que estuvimos mirando ahorita, todo lo relacionado con la parte administrativa, con los tipos de datos, con la financiación, con los roles y responsabilidades. Miren cómo les va preguntando ahí el tema de su proyecto, las palabras claves de su proyecto para hacer una identificación inicial de todo lo administrativo. Y así sucesivamente se les van desplegando todas las otras preguntas para que finalmente les consolide la información en un documento que pueden descargarlo en PDF o en HTML para entregarlo a su financiador y para que también puedan ir haciendo control a la trazabilidad según el paso en el que vayan de su proyecto de investigación. Ahora ustedes también pueden compartir. Aquí, Caro, pueden compartir con otros miembros del proyecto ese documento y todos pueden ir haciendo modificaciones, pueden ir registrando sus aportes al proyecto. Miren acá, Carolina es el usuario propietario porque fue el que creó el documento inicial, pero ella puede enviar la invitación a otro miembro del equipo para que también pueda tener permisos ya sea de lectura o también de edición de ese documento. Ahí ya, entonces escribiría el correo electrónico de la otra persona que va a colaborar, ¿cierto? Puede que yo, por ejemplo, como tengo un rol en el proyecto, solo conozco la información administrativa, entonces yo llego y registro todo lo relacionado con la financiación, con la fecha de inicio, con la convocatoria en el que estoy, pero todavía no tengo información acerca de cómo va a ser la recolección de los datos. Entonces, le comparto a mi compañero que tiene el rol de recolección de datos y él diligencia esa parte, ¿cierto? Finalmente, pues se puede ir consolidando ya un documento con todos los campos diligenciados y este documento se puede ir modificando. Usted puede entrar y si, por ejemplo, a mitad del proyecto decidieron que no, ya no va a ser ese volumen tan grande de datos, sino que seleccionamos y vamos a recoger menos cantidad de datos. Entonces vengo, edito el documento y vuelvo y lo exporto y nuevamente ya me queda actualizado y se puede ver como esa trazabilidad o esas diferentes decisiones que hemos tomado con respecto a los datos de investigación a lo largo del proyecto. Este entonces es uno de los requisitos para que muchos financiadores aprueben esas subvenciones, hacen parte de la documentación de los proyectos para poder acceder a financiación de muchas entidades internacionales, como lo vimos la vez pasada. Bueno, por aquí tenemos un ejemplo terminado, un ejemplo completo que es de la vida real, ¿cierto? Esa no es una prueba como lo que estamos haciendo acá
en la plataforma ahorita, sino que ya es un ejemplo de un proyecto que sí se ejecutó, que existe y que diligenció su plan de gestión de datos en la plataforma DSC, del Centro Internacional de Curación de Datos. Entonces ellos dejaron como público su plan de gestión de datos, puede ser por transparencia o puede ser también por colaboración para que los demás grupos de investigación puedan ver cómo se diligencia. Entonces ustedes pueden ver este. También es descargado así automáticamente, porque al igual que esta plataforma que les acabamos de mostrar nosotros, el DCC también ofrece una plataforma automatizada que de manera muy parecida, entonces va pidiendo que usted diligencie los campos y finalmente le consolida este documento en PDF y usted lo puede descargar sin ningún costo, solamente tiene que registrar su correo electrónico y ya empezar a registrar la información del proyecto de investigación. Entonces, como ven, aquí en esta primera página está toda la información que identifica el proyecto. Miren que está el investigador principal, el creador, toda esa información administrativa. ¿Qué dice Andrés que está escribiendo por acá en el chat? Nada, que los campos, por ejemplo, acá en el plan aparecen en inglés, pues porque las plataformas las desarrollan estos países anglosajones o pues los países como Alemania, que sería el de RDMO, pero pues que nosotros lo que queremos es precisamente generar a partir de esas plantillas uno que esté completamente en español para que no haya como esa, no sé, como esa discordancia, digamos, en el idioma, ¿cierto? Yo Ah, entiendo y lo podríamos entender y cualquiera lo va a entender perfectamente, pero sí como por un asunto de uniformidad. Esa es la que estaba mencionando. ujú. Listo, sí, porque miren que la plantilla está en inglés completamente, pues por ser del Centro Internacional de Curación, pero este es un proyecto de Latinoamérica, entonces está diligenciado toda la información en español. Pero realmente, pues creo que el financiador para este caso es la Comisión Europea, entonces, pues debería hacer todo o en inglés, ¿cierto? O todo en español. Pero bueno, pues igual este es un ejemplo que nos sirve mucho como para guiarnos y construir nosotros ese documento. Miren que está abajo, bueno, un pequeño resumen, está la identificación de los investigadores, el ORCID, está el resumen del proyecto, la identificación del proyecto. Acá nosotros también tenemos una manera de identificar nuestros proyectos que la asigna pues el sistema de investigación universitario cuando son convocatorias pues internas. Está la fecha de inicio, la fecha de terminación del proyecto y las fechas de modificación, de las modificaciones que se vayan haciendo, la información relacionada con el copyright o las licencias o los permisos que se den a este documento. Dale. Bueno, acá también entonces está ya la información de la recolección de los datos. ¿Cómo se van a recoger los datos? Miren que ahí está una descripción detallada y abajo está como los tipos de datos que se van a recoger y en qué formatos, qué tamaño aproximado va a tener esa información que se recoja, a qué fase del proyecto corresponde esos tipos de datos que se van a ir recogiendo. Em, Claro, esto se puede poner como un poquito más grande. Así, ajá. Ahí para que vean, baja, miren que ahí está. Entonces, la fase del proyecto en el que van, qué se va a recoger, qué tipos de datos, en qué formato van a estar. ¿Se acuerdan que eso lo veíamos la vez pasada? De lo que pueden haber muchos tipos de datos en un mismo proyecto. Así sea, pues pueden ser, haber datos de texto, pueden haber numéricos, pueden haber imágenes. Entonces, acá podemos especificar cuáles van a ser esos tipos de datos que vamos a crear en cada una de las etapas del proyecto para ir respondiendo a esas necesidades o a esas preguntas de investigación. Baja, Caro. Acá en esa columna, en la última columna que no se alcanza a ver, ponen como un aproximado de cuánto van a pesar los datos. Entonces, eso es un aproximado porque ya realmente vamos a saber eso como con más precisión cuando tengamos los datos listos, terminados. Pero ponen, por ejemplo, entre 5 y 20 kilobytes, eso es un rango pues como muy poco preciso, pero digamos que es un aproximado para estimar el almacenamiento que se va a necesitar.
tanto mientras el proyecto está en curso como cuando ya termine y se vayan a preservar esos datos a largo plazo para que otros los consulten. Listo, vamos mirando un poquito más hacia abajo. Entonces, listo, la documentación y los metadatos que van a llevar estos conjuntos de datos. Entonces, ellos aquí dicen que van a hacer, para las tablas de datos, van a hacer una columna interna en todas las tablas que diga, pues, como un diccionario de datos. Pero que además, para cada tabla de datos van a hacer, o para cada conjunto de datos más bien, van a hacer un archivo README. Ese archivo README es un documento que podemos hacer en cualquier formato de texto plano, en el que explicamos todas las actividades que realizamos con los datos de manera que puedan ser interpretables por cualquier otra persona que los consulte. Vamos a poner todo lo que otra persona que no creó los datos, que no es el autor de los datos, pueda necesitar para interpretarlos y para usarlos. Entonces, si son datos generados en un laboratorio, entonces cómo parametricé los equipos, qué tipo de reactivos usé, si son, digamos, archivos tabulares, entonces el diccionario de datos, qué significan estas variables, cuáles son, cómo se llaman, a qué corresponde cada columna. Y toda esa información la voy a registrar en el archivo README. Si necesito, por ejemplo, un software especializado para leer esos datos, entonces ahí en ese archivo README voy a registrar cuál es ese software, si es licenciado, si es gratuito, cómo lo consigo, dónde se consigue, de manera que la persona que necesite consultar esos datos pueda ir y revisar esa información que necesita para poder reproducir nuevamente esos datos. Más abajo, entonces tenemos la información legal y ética, que todas las unidades académicas, la mayoría de los centros de investigación, entonces están sujetos a un código de ética, ¿cierto? Y a un comité de ética que aprueba cuáles son esas condiciones para tratamiento de datos que va a implementar cada proyecto de investigación según los tipos de datos que vaya a recoger. Generalmente el comité de ética entonces aprueba las declaraciones para el tratamiento de los datos que se le van a entregar a las poblaciones, ¿cierto? Antes de empezar a recolectar los datos, todo eso debe pasar por un comité de ética. Y entonces acá en el documento del plan va a quedar también registrada esas decisiones, esa información que tomó el comité de ética, ¿cierto? Por ejemplo, si queremos que los datos queden disponibles para otras investigaciones, tenemos que tener claro que a la hora de pedir el consentimiento informado a esas poblaciones, a esos usuarios que van a participar en la investigación, hay que poner entonces, incluir en el consentimiento informado que si ellos aprueban reutilizar esos datos para otros proyectos de investigación, para publicarse en abierto después de ser anonimizados. Entonces, todo eso que implica la ética, el uso ético de la información y aspectos legales de la protección de datos también va a ir incluido en este documento. Bueno, también cómo se va a proteger esa propiedad intelectual. Esto está muy relacionado pues ya como con las licencias que asignamos, qué permisos le vamos a conceder a otros usuarios de lo que hagan con esos datos. Acá más abajo entonces ya están describiendo cómo va a ser el almacenamiento y las copias de seguridad, ¿cierto? Si vamos a trabajar con datos que consideramos que pueden ser de interés a largo plazo, entonces vamos a pensar en qué plataformas o en qué almacenamiento los vamos a depositar de manera que puedan ser duraderos y qué medidas vamos a tomar de preservación digital para que a la hora que otras personas vayan a abrirlos, vayan a consultarlos, estén íntegros, que realmente sí les sirva, que no solamente esté el archivo ahí, sino que sí abra, que sí se lean los datos, cada cuánto voy a verificar eso, de dónde voy a sacar el espacio de almacenamiento, si el institucional o si voy a comprar adicional para los casos en los que excede la capacidad que nos ofrece la universidad, o en caso de que un financiador privado me pida que los deposite en determinado repositorio, ¿cierto? Porque también ese puede ser el caso. Y entonces eso lo vamos a registrar también en ese documento que se llama Plan de Gestión de Datos, para que todas esas decisiones queden escritas y no queden pues como a la deriva
o que finalmente se nos pasen por alto, se nos olvide dónde fue que quedaron los datos, en qué plataforma, con qué usuario, con qué clave los subí, sino que todo eso va a quedar ahí ya registrado. Entonces, si decidieron elegir el repositorio de la universidad, el institucional, entonces ahí se va a poner que se van a depositar en el repositorio. Si decidieron un repositorio especializado, ¿cierto? Que hay repositorios por áreas de conocimiento, entonces registrar cuál es ese repositorio especializado, por qué voy a escoger ese. Entonces va a quedar acá la trazabilidad de esas decisiones. Y acá estamos definiendo cuánto tiempo los vamos a conservar, ¿cierto? Esa decisión debe tomarse en conjunto con el equipo investigador, ¿cierto? Porque más que cualquier otra persona, son los investigadores los que pueden saber cuánta utilidad pueden tener esos datos de investigación, por cuánto tiempo estarían vigentes, por cuánto tiempo pueden ser reutilizados y a qué campo pueden contribuir conservándose y por cuánto tiempo. Y bueno, también es importante que si los vamos a poner públicos, entonces, como qué elementos de seguridad vamos a elegir. Si van a estar todos completamente públicos o si vamos a poner solo los metadatos y vamos a pedirle a los usuarios que los quieran acceder que llenen un formulario, que nos escriban un correo para darles acceso, ¿cierto? Entonces, eso lo debemos contemplar porque no necesariamente por el hecho de que estén en un repositorio quiere decir que esté todo completamente público. Podemos restringir el acceso a ciertos datos. Y para eso, entonces, también vamos a determinar cuáles sí van a estar completamente abiertos, cuáles van a estar parcialmente cerrados, por qué y bajo qué condiciones los vamos a poner en el repositorio. Listo. Bueno, esta también es información de preservación, ¿cierto? De cuál va a ser entonces los métodos que vamos a usar para garantizar la preservación o si consideramos que después de determinado tiempo ya pueden descartarse, entonces cuándo los vamos a eliminar y de qué manera vamos a hacer esa eliminación o esa disposición final de esos datos. Y finalmente, cómo los vamos a compartir, ¿cierto? Si realmente queremos ponerlos en abierto o si no, esa también es una decisión que vamos a tomar al interior del grupo de investigación. Como les decía, no todo tiene que estar público y compartido. Podemos poner una parte o hay datos que definitivamente no son susceptibles de ser compartidos por no sé, la sensibilidad de, de estos tipos de datos, entonces podemos tomar la decisión de que no van a ser compartidos y ahí también lo vamos a registrar. Bueno. Bueno, acá también entonces tenemos información sobre las responsabilidades pues como los recursos de información, ¿cierto? A quién corresponde el mantenimiento de esos datos y ya pues como unas disposiciones finales acerca de las modificaciones que se hagan a este plan. ¿Listo? Entonces, como ven, este es un ejemplo pues muy completo del plan de ese documento que están solicitando la mayoría de los financiadores ahorita, por si ustedes quieren participar en alguna convocatoria internacional, entonces ya saben que si les hablan de plan de gestión de datos, este es el documento que hay que presentar, que ya saben que hay herramientas para hacer eso de manera, pues a partir de una plantilla, pero además de que sea un requerimiento, también es una manera de como de trazar una ruta de lo que voy a hacer con mis datos y me va a permitir, digamos, hacer las actividades de la gestión de datos de manera más organizada. Ustedes vieron que, listo, la gestión de los datos en el ciclo de datos que vimos de la semana pasada tiene bastantes actividades.
¿cierto? Y eso se me puede volver un sancocho si no la planifico de manera previa al trabajo con los datos ya real. Entonces, el registrar todas esas decisiones que voy tomando antes de empezar a ejecutar el proyecto puede ser muy práctico, me puede ayudar a hacer las cosas de manera más ordenada para que luego en medio del proyecto o al final del proyecto que ya tenga que hacer informes, rendir cuentas de el estado financiero del proyecto, rendir cuentas de qué hice con esos recursos, de qué hice con esa información que recolecté, ya no esté realmente es con un dolor de cabeza porque no encuentro dónde guardé los datos, porque no registré quién fue responsable de cada una de las actividades relacionadas con los datos, porque alguno renunció al proyecto y se fue para otra parte y se llevó el computador con parte de los datos recogidos. Entonces, el hecho de planificar eso y de tratar de ejecutar ese plan y de ir registrando todas las modificaciones me va a permitir hacer una rendición de cuentas mucho más fácil, unos resultados más transparentes y tomar unas decisiones que no sean improvisación de todo lo relacionado con el almacenamiento y la gestión de esa información. Isabela está levantando la mano. Sí, es para preguntarles si el formato que nos acaban de presentar, que tiene que ver como con una investigación sobre optometría y demás, si ese enlace nos lo pueden compartir por acá por el chat para tenerlo a la mano, porque es muy bueno. Por ejemplo, viendo las tablas, que es como la forma en la que resumen justamente como la estructura de qué van a hacer con los datos, cuáles son los datos y demás, nos ayuda muchísimo porque, como les mencionamos en la primera reunión, eh, nosotros no, digamos que no tenemos una formación o un entrenamiento como profesional para identificar muy bien cuáles son nuestros datos, cómo hacer un uso correcto de ellos, cómo hacer una preservación. Por ejemplo, lo que decía ahorita Andrés en el chat, pues que bueno, muchas cosas podrán funcionar sin planificar, pero regresar a los datos después de muchos meses es una cosa súper complicada. Entonces, bueno, era sobre todo como para eso, porque esos ejemplos, ahorita incluso les íbamos a pedir que nos mostraran la ruta de cómo entrar al formato, pero ya un compañero acá la encontró. Ah, Entonces, bueno. yo creo que con este ejemplo que nos muestran, quedamos muy bien. Listo, entonces ya, como ejercicio, ustedes pueden ir diligenciando ir creando sus propios proyectos, creen su usuario ahí en la plataforma de PGDI UDA y empiecen a registrar sus proyectos, así sea en prueba, a registrar sus investigaciones, aunque sea en prueba, a hacer ejercicios, y eso les va a proporcionar pues como ese entrenamiento, ese reconocimiento de, bueno, yo qué es lo que estoy haciendo, cuáles son los datos que estoy produciendo si ya estoy haciendo investigación. Entonces, bueno, ahí les queda pues como la plataforma para que la exploren, si van teniendo preguntas nos pueden decir. Y bueno, no sé qué más se les ocurre en este momento como de inquietudes. Por acá les enviamos por el chat Sí. el formulario de asistencia. Les agradecemos y todos los participantes lo pueden diligenciar. Pues yo sé que están como todos junticos en un mismo equipo, pero entonces sí se pueden compartir el enlace para que todos los asistentes lo llenen. La vez pasada se nos olvidó enviárselos, pero entonces, bueno, para que porfa nos diligencien este hoy. Listo, listo. Sí, ahorita lo compartimos y lo diligenciamos. Listo. Bueno, Puedo. entonces ya quedamos entonces para el siguiente espacio. Vamos a aprender otro poquito de otra actividad operativa relacionada con los datos, que creo que es la que tiene que ver con licenciamiento, ¿cierto? Con licencias y estructura de los datos, ¿cierto, Caro? Dale, Isabel. Acá una integrante tiene una pregunta, ya viene. Ajá.
Hola, hola. Bueno, la pregunta es, en el momento en que nosotras empecemos a diligenciar pues ese formato, a inscribirnos y tengamos de pronto alguna duda, ¿hay manera de recibir una asesoría como individual por parte de ustedes? Sí, claro, de igual manera, por el mismo correo también nos pueden escribir, al igual que cuando Isabela nos escribe, inmediatamente contestamos y le agendamos. Con cada uno también podemos darle asesoría, no hay problema. Ah, ok, perfecto. ¿Y en qué horario trabajan? Es el mismo de la U. Sí, estamos de lunes a viernes, de 7 a 5. Ah, bueno, perfecto, listo. Muchas Ujú. gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, entonces nos veremos la próxima semana, otra horita. Ujú. Listo. Nosotros para evitar justamente el inconveniente que tuvimos en este momento de crear el enlace, bueno, que tuvimos ahí como un inconveniente con los dispositivos, ya en unos minuticos vamos a programar de una vez las últimas 2 sesiones que nos quedan faltando, que sería para la próxima semana y la de 15. Entonces así Perfecto. sencillamente les enviamos a ustedes las invitaciones y ya con eso como que solucionaríamos la mayoría de los problemas. Seguiríamos también grabando y ya, les agradecemos mucho por el tiempo y sobre todo por la espera ahorita. Listo, no hay problema. Muchas gracias a ustedes. Listo, muchísimas gracias, que estén muy bien. Chao, feliz tarde. Chao.